El saludo. Este grupo está conformado por Angie Vanessa Machado Correa, Catherine Giselle Lemón Moreno y quien les habla, Girenis Patricia Palacio Rentería. Nosotras somos estudiantes de la Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana, actualmente cursando séptimo semestre de Psicología del curso de Inclusión Social con la profesora Brenda Juliana Rentería Esprilla. A nosotras nos correspondió hablar del grupo minoritario LGTBIQ+. Esta comunidad está conformada por personas que se identifican dentro de sexualidades diversas. Por eso sus siglas, que son lesbianas, gay, bisexual, transgénero, intersexual, queers y el más, que hace referencia a las diversas sexualidades que no están dentro de las que acabo de mencionar. Nos dicen que la principal característica de estas es que son personas que históricamente han sido vulneradas y se les han violado muchos derechos, y por lo mismo buscan la reivindicación de ellos y que sean inscritos o incluidos dentro de la sociedad. En cuanto a la historia de la comunidad LGTBIQ+ en nuestro territorio, podríamos decir que esta se remonta al año 1990, en donde encontramos a tres referentes importantes. Como primero tenemos a Manolo, como segundo tenemos a Erwin Mena y como tercero a Misael, los cuales mediante la creación de lo que se conoce como locomanía chocuana, en la cual ellos lo que hacían era exponer lo que era el orgullo gay mediante las fiestas zampacheras, mostrando lo orgullosos que se sentían por pertenecer a esta comunidad. Ellos lo hacían mediante vestimentas extravagantes, mediante el abanico, como manera de presentarse ante la sociedad. Pero sin embargo no se podría decir que la lucha de esta comunidad LGTBIQ+ en nuestro territorio ha sido fácil, puesto que estos se han visto expuestos a lo que es la segregación social, la discriminación, la fobia, la transfobia cada día en diferentes ámbitos de su vida. Un ejemplo claro de esto es en el ámbito de la salud, en donde ellos mencionaban en diferentes entrevistas que les realizaban que por el simplemente hecho de ellos recurrir a un hospital por un dolor de cabeza, por tener fiebre o alguna u otra sintomatología, estos eran estigmatizados como proveedores de lo que se conoce como el VIH. En general se podría decir que la historia de la comunidad LGTBIQ+ en nuestro departamento se resume en discriminación, violencia y rechazo hacia esta comunidad. Un ejemplo claro de esto es la muerte de Jasmine Mena, la cual era una defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, del municipio de Ismina. Esta fue asesinada en la ciudad de Cali. Ella tuvo que trasladarse a esta ciudad debido a que estaba recibiendo diferentes amenazas en su municipio por el simplemente hecho de trabajar en la lucha y la garantía de los derechos de esta comunidad. Independientemente de que se trasladó a la ciudad de Cali para poder protegerse de que no le hicieran nada, un día tocaron a su puerta diferentes hombres armados y atacaron su vida, ocasionándole la muerte. En cuanto a los líderes visibles de la comunidad LGTBIQ+ en el departamento del Chocó, tenemos como primero a Jasmine Juliet Borja, quien es feminista, activista y lideresa de esta comunidad en el departamento. Como segundo tenemos a Manolo Romero, quien es uno de los pioneros, o se podría decir el padre del movimiento gay del departamento del Chocó. Por último tenemos a Erwin Mena, quien es hoy la cabeza visible del movimiento gay del departamento. Este no solo fundó y hace parte de Ébano Diverso, sino que también es hoy el representante nacional LGTBIQ+ de las comunidades negras de este departamento. Que ha tenido la comunidad LGTBIQ+ en procesos de reivindicación en nuestro territorio. Al momento de buscar información se encuentran muy pocos hechos en cuanto a lo que se refiere a procesos de reivindicación. Sin embargo, se mencionaba que había como primera avance histórico lo que es el desarrollo y la implementación de políticas públicas en pro de la defensa y la garantía de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ya sean personas lesbianas, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer y en general la comunidad LGTBIQ+. Como segundo avance histórico tenemos la iniciativa de liderazgo mediante la formación de diferentes fundaciones en pro de proteger y defender la garantía de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Un ejemplo claro de esto es la Fundación Ébano Diversa, la cual tiene como finalidad
defender y garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Esta fue creada por Erlin Mena, el cual se dice que es el representante nacional de la comunidad LGTBIQ+, en representación de la comunidad, de la población afrodescendiente y raizales. Como tercer avance histórico, tenemos la implementación de políticas públicas por parte de la gobernadora actual Nubia Carolina, la cual con esta política tiene como fin garantizar los derechos y equidad de género de las personas independientemente de su orientación sexual. Buenas tardes, en este espacio nos encontramos con una activista feminista y lideresa de la comunidad LGTBIQ+, del departamento. Mi nombre es Yasmín Borja, tengo 28 años. Bueno, Yasmín, cuéntanos cuál es tu grado de escolaridad. Yo soy normalista superior, egresada de la Normal Superior de Quito, y en este momento me encuentro en el quinto semestre de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Tecnológica de Chocó. ¿Y por qué cuéntanos acerca de por qué escogiste la carrera o algo que nos quieras compartir acerca de esta carrera? Como normalista que soy, desde el grado noveno asumí que mi vocación era ser docente y enfoqué esa docencia en los niños. Me gusta el trato con los niños y siento que es un campo en el que me desempeño. ¿En estos momentos te encuentras desempeñando alguna labor? Por cuestiones de la vida y la situación laboral en el departamento de Chocó, no tengo un trabajo, digámoslo, con el Estado, ni ningún tipo de contrato laboral, pero estoy en algo que va muy afín con mi carrera y es cuidar un niño. En este momento soy niñera. ¿Y crees que en este momento que no cuentes con un empleo tenga que ver quizás por la escasez de que se le puede estar brindando o por pertenecer a la comunidad LGTBI? En mi caso no. Existen muchos inconvenientes en cuanto a ese tema, pero no es mi caso. Creo que es más bien el tema de las conexiones o quizás que aún todavía no he terminado mi carrera, pero sí hay problemas en la comunidad para acceder a las labores o a los puestos que hay en el Estado. En estos momentos quisiera saber o que me cuentes un poco acerca de tu estado civil, de cómo está el corazoncito. Yo estoy soltera, llevo ya casi 9 meses soltera, estoy soltera desde el 20 de septiembre del 2023 y eso. ¿Nos quisieras contar algo acerca de tu última relación, si la persona pertenecía a la comunidad? Sí, tenía una relación a distancia, mi pareja vivía en Medellín, viajaba constantemente a verla, se reconoce como mujer cisgénero lesbiana, al igual que yo, entonces sí pertenece a la población. Además de ello, ¿cuáles son las características individuales que tú consideras que te identifican como perteneciente a la comunidad? Lo acabo de mencionar, yo soy mujer cisgénero con orientación sexual lesbiana. Y por último, ¿cuál es tu proyecto profesional o cómo te visionas dentro de 5 años? A 5 años, Yasmín Borja se visualiza, obvio, licenciada en educación infantil, haciendo una especialización, o quizás ya pudiera haber terminado la especialización en psicoanalogía educativa, o bien sea en orientación y comunicación en la educación. ¿Podrías profundizarnos un poco acerca de qué es la psicoanalogía educativa? La psicología educativa es básicamente el estudio de la conducta, el comportamiento y las interacciones de los estudiantes dentro y fuera del aula. Bueno, Juliet, ya tenemos información sobre lo que es la dimensión personal. Ahora nos gustaría saber un poco más de tu familia, de dónde vienes y demás. Entonces, nos gustaría saber de dónde eres.
Bueno, yo soy nacida en Quito, pero de corazón y convicción soy atrateña. Yo crecí en el corregimiento de Doña Josefa, pues, pertenece al municipio del Atrato. Entonces, es de donde vengo. ¿Y toda tu familia se encuentra aún allá o ya están todos erradicados acá? Mi familia, vivir allá, mi familia no. Quien vive allá es mi mamá, que por su labor de enfermera trabajó más de 20 años allá y ya después de jubilar decidió quedarse viviendo allá pues, porque le gusta vivir allá. Ya mis tíos, la mayoría viven fuera del departamento. Eso en cuanto a mi familia materna. Con mi familia paterna, pues sí, la mayoría viven aquí en Quito. Bueno, Borja, y por tu parte, tu propia familia, ¿tienes hijos? Yo tengo dos hijos. Dylan, que tiene 11 años, y Angel, que tiene 2 años. Bueno, ¿vives con los dos? No, en el momento solo vivo con Angel y Dylan vive con mi mamá. Bueno. También nos gustaría saber un poco sobre cómo fue contarle a tu familia sobre tu orientación sexual, si se lo contaste o se enteraron o cómo fue el proceso. Complicado porque yo creo que a la mayoría de las personas, de la población aquí en Quito, nos ha pasado y es que no salimos sino que nos sacan. Se enteraron en un momento en una reunión familiar. Un chiste de un amigo que pues no pensó tuviera tanta trascendencia, pero pues al final tocó reconocerlo y fue traumático porque pues mi familia es católica, muy creyente y pues en mi familia yo soy la única persona abiertamente homosexual, entonces fue bastante complicado. ¿Y sentiste apoyo en el momento? En el momento no. De hecho, durante esos primeros 3-4 meses tuve una relación nula con mi mamá porque pues fue muy difícil. Hasta el momento, parte de mi familia aún estamos muy aislados porque pues lo que pasó en ese momento dejó sentimientos y resentimientos que aún no han sido superados. Entonces, rechazo, sí, demasiado. ¿Y a nivel social has encontrado rechazo? ¿Has sentido que hay personas que te han cerrado la puerta o que te han discriminado por tu condición sexual? Directamente no. Yo no he sido víctima de agresión física o de una agresión verbal directa. Pero hay casos que son muy normalizados. El hecho de que un hombre venga y te diga a ti, es que a ti te gustan las mujeres por falta de... es una discriminación que se ha normalizado. O por el hecho de que te digan, te faltó Dios o necesitases un marido, es una discriminación muy normalizada y que es la más complicada de erradicar. Porque bueno, para los agresores físicos, personas que lo hacen muy marcado, están las leyes. Pero para este tipo de personas que creen que un comentario como eso es de lo más normal, que no está agrediendo, cambiar esa mentalidad es muy complicado. Yo he vivido fuera de Quito muchos años y, por ejemplo, en el Caquetá, en Florencia, ser una mujer lesbiana y negra es lo más complicado del mundo. Porque en sí tienes el racismo muy marcado, que es que la negra es esto, o esperan
que la negra haga las cosas malas simplemente por ser negra, y que además le sumes tu orientación sexual, se complicaba demasiado. Se complicaba entablar amistades, se complicaba acceder a ciertos espacios. Pero ya, discriminación muy marcada o que fuera una agresión física o verbal directamente, no. Y es que muchas veces como sociedad yo creo que se cometen demasiados errores precisamente por el desconocimiento. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito sobre qué es la comunidad LGTBIQ+, cómo ha sido su historia, su trascendencia y todo lo que te puedas acordar. La población LGTBIQ+ en Quito ha tenido una transformación positiva, podríamos decir. Hace unos 20, 25 años atrás, me cuentan, porque pues no tengo o no tendría la capacidad de recordar, pero hay 3 referentes muy importantes, que son Erling Mena, Misael y Manolo, que en paz descanse, que ellos fueron los creadores de la trietnia, se llamaba el grupo que ellos formaron, y que más adelante la misma población quitoseña le dio el nombre de la Locumía Chocuana. Estas 3 personas lo que hicieron fue, a través del arte, la danza y la moda, hacerse visible, luchar por un espacio en esos escenarios o en esos eventos públicos donde no se permitía, no se visionaba a una persona de la población LGTBIQ+. Ellos lo que hicieron fue llegar y luchar para llegar a esos espacios. A partir de Locomía se empezaron a abrir muchos espacios más. Ellos hicieron una incidencia, un trabajo fuerte, bastante fuerte, porque Locomía pasó, creo que lo peor de que ha pasado con la población LGTBIQ+ en Quito, lo pasaron ellos. Entonces empezaron a hacer el trabajo de concientización, y no de una manera educativa como lo estamos haciendo ahora, sino de una manera muy folclórica, de una manera divertida, de una manera de que pudieran mostrar que más allá de su orientación sexual eran personas con capacidades, con destrezas, con habilidades, y podían trabajar, podían estudiar, podían hacer cosas grandes. Entonces, Locomía marcó la historia del antes y el después para la población LGTBIQ+. Erling y Manolo, y Misael aún están con vida, y durante toda su vida la dedicaron a precisamente eso, la reivindicación de los derechos para la población LGTBIQ+, la visibilización y la no discriminación. Entonces, por ejemplo, hoy Erling es director de la organización Ébano Diverso. Misael es uno de los más grandes diseñadores de moda y preparadores de reinas que tiene el municipio, que tiene el departamento, y ellos han hecho escuelas, han dejado un legado, porque yo te podría decir que la mayoría de los líderes y lideresas de la población LGTBIQ+ en el municipio pasaron por la mano de ellos. Muchas de las chicas trans las llaman mamá. Tenemos a Kenny, la diva, está Gilmar, que en este momento está haciendo un gran trabajo en la gobernación. Tenemos a Pantera, que son chicas trans que han dedicado también parte de su vida al proceso de liderazgo. Entonces, la historia de la población LGTBIQ+ se marcó con estas 3 personas, y ellos se encargaron de concientizar
a las personas de la comunidad de que para poder visibilizarse hay que trabajar, hay que estudiar, hay que empoderarse, no solo de los temas de la comunidad, sino de cultura general, de los campos específicos de la carrera que escogiera, y de allí han surgido muchos líderes. ¿Y alguna vez tú has participado o has estado en alguna experiencia formativa que vaya en pro de la visibilización de la comunidad diversa? Muchas. Yo en este momento hago parte de la Dirección Nacional de Disidencias Sexuales para la Red Mundial de Jóvenes Políticos, y desde ahí se dan muchos procesos, se dan muchos espacios en manera formativa, no solo para que tú te formes, sino para que tú repliques esa información. He estado en diferentes seminarios, diplomados, estuve en la Escuela de Liderazgo de Colombia Diversa, estuve también en la formación de conciliadores en equidad, también con Colombia Diversa. He estado en proceso con el Ministerio del Interior en cuanto a temas de conocer leyes, estatutos, sentencias que nos benefician como población LGBTIQ+. Y también he hecho parte de muchos procesos para dar a conocer toda esa información que yo ya recibí. Con Latidos Chocó hemos estado también en muchos procesos formativos, con Medellín Diversa y Cultural también he estado en diferentes espacios. Entonces, yo lo decía anteriormente, los líderes hemos venido formándonos para proyectarnos, porque creemos y estamos convencidos que para hacer las cosas bien necesitamos más que ganas, necesitamos la formación, necesitamos la información y necesitamos las herramientas. Y todo esto lo obtenemos solo educándonos en todos los espacios que podamos. Y a nivel general, ¿cómo es la situación de la comunidad aquí en Quito en cuanto a la visibilización y demás? Como población, te podría decir, estamos bien. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas pertenecientes a la comunidad visibilizando sus destrezas. Cada vez hay más profesionales, hay muchas más personas tratando de hacer incidencia desde los campos educativos, políticos, jurídicos, entonces psicosociales. Entonces, en cuanto a tema general, bien. Obvio, hay situaciones que quizás empañan este trabajo, porque pues cuando tú hablas de una comunidad o hablas de una población en general, tú tomas todo lo que hace parte de eso. Y no es de extrañarse o es de conocimiento público que hay personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ que no tienen un buen comportamiento de sociedad o que tienen comportamientos que son rechazados y que al final pues es su estilo de vida, eso hace parte de su vida, es decisión propia y debe afectar directamente a esa persona. Pero por el simple hecho de decir X persona pertenece a la población LGBTIQ+, cada vez que hay algo malo nos afecta un poco como grupo y como población. Porque nótalo que cuando una persona llega y escala y está en lo más alto, casi nunca mencionan que pertenece a la población. Es como que lo logró por ser persona. Pero cuando son cosas negativas, entonces le adjudican automáticamente de que ese comportamiento es porque pertenece a la población.
Y al final nosotros entendemos que no es culpa de nosotros, no es culpa de nosotros, que X o Y persona se esté portando mal o que esté haciendo cosas indebidas o que tenga comportamientos erróneos. Pero si tú notas el conflicto en este momento en materia de seguridad o el quebrantamiento social que hay, muy pocas personas que están dentro de ese conflicto pertenecen a la población, porque nosotros estamos y nos hemos enfocado en construir más que en destruir. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los bandidos que capturaron a X o Y persona, esa persona no pertenece a la población. Que hay un violador, esa persona no pertenece a la población. Que los políticos que están robando no se reconocen dentro de la población. Entonces, en materia general estamos bien. Que hay conflictos, sí. Proyectándonos a futuro, trabajando en lo que debemos trabajar, construyendo y produciendo, que es lo importante. Y a nivel legal, ¿conoces alguna política pública que vaya sobre la avalación de lo que es la inclusión de la comunidad? Sí, lo decía al principio de la entrevista. Tenemos en el departamento del Chocó, está en construcción la política pública departamental. En Quibdó, exactamente, está ya firmada, esperando que se ponga en marcha el plan de acción, porque las acciones que se han hecho han sido pocas o casi ninguna. Yo creo que de todo lo que se firmó dentro de la política pública, que abarca temas educativos, de salud mental, de salud física, de proyección económica, sí, todos los temas o todos los enfoques para la población LGTBIQ+. La primera acción visible fue el conversatorio que hicimos ayer. Del resto, pues, estamos esperando que esta administración se ponga las pilas y nos llame, nos diga, venga, aquí está la carta de trabajo, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas bien, pero está firmada, ya es una ley, entonces esperemos que podamos cumplir o podamos trabajar sobre ella. ¿Y crees que a nivel general estas políticas que están establecidas sí se están cumpliendo? No, cumpliendo no. De que estén hechas a que estén cumplidas, el abismo es mucho. Pero como te decía, tenemos la esperanza de que la administración municipal y la administración departamental estén enfocados y se pongan la mano en el pecho y reconozcan que están en una deuda con la población LGTBIQ+ del departamento y que deben empezar a mirar más allá del folclore y de que nos necesitan en San Pacho para un show, sino que miren que es que nosotros hacemos parte de la sociedad y que estamos construyendo país. Entonces, esperamos que las cosas se den y vamos a estar pues luchando y trabajando desde donde lo venimos haciendo y mejorando las cosas en las que hemos fallado. Sí, realmente también es un tema bastante interesante y un tema que hay que estudiar demasiado. Bueno, como el objetivo de esta entrevista es poder identificar diferentes sectores o ámbitos en los cuales usted se desempeña como persona perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, vamos a hablar un poco sobre lo que es el sector económico. Entonces, pues me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuáles crees tú que son esos campos ocupacionales en donde más se desempeña la comunidad LGTBIQ+? Bueno, en el departamento del Chocó, más específicamente en Quibdó, y es muy notable, la mayoría de las personas LGBTQ+, o más específicamente las personas trans y los chicos gays, se dedican especialmente a los temas de la peluquería, el estilismo, la moda y temas relacionados con la belleza. ¿Y qué piensas tú al respecto de ello? De cierta manera, por
como se veía la población LGBTQ más hace unos 10 años atrás, donde todavía habían estigmas y donde tocaba de alguna manera sobrevivir, se abrió ese espacio. Para nadie es un secreto que para muchas personas esa sensibilidad o esa inclinación hacia el estilismo, la peluquería, la belleza, uñas y todo lo demás, se le da muy bien a las personas de la comunidad LGBTQ. Entonces se encontró esa forma de sobrevivir y eso abrió un gran espacio para que otras personas actualmente aún estén trabajando a ello. Independientemente de, siempre se ha pedido y siempre se ha querido que todas las personas de la población LGBTQ+, se proyecten en otros campos. En este momento, además de esos que es como lo más común, hay muchos que son ya abogados, enfermeras, profesionales en otras áreas. ¿Y qué es lo que se ha buscado y lo que se ha querido? Que no solamente se quede en el estilismo, sino que se pueda hacer incidencia y se pueda trabajar desde todos los aspectos y desde todos los enfoques de la vida. Entonces se podría decir con lo que mencionas que el hecho de que la mayor parte de la población de esta comunidad se desempeñe o realice diferentes ocupaciones como las que mencionas, debido a los estigmas o de la transfobia que se recibe de parte de nuestro departamento, lo que tu perspectiva se puede decir que crees que ves algo positivo ahora porque se ha ampliado un poco o buscan desarrollarse no solamente en lo que se hacía anteriormente, sino abrirse a otras carreras o a otras ocupaciones. Muy positivo. Y no solo desde ahora, sino desde antes, porque pues la diferencia, y eso es algo que a nosotros como población nos enorgullece mucho, y la diferencia de la población LGBTQ más en el Chocó a otras ciudades grandes como Medellín y Bogotá es que en esas ciudades generalmente se dedicaban al tema de la prostitución. Aquí los chocuanos que pertenecen a esta comunidad buscaron otra manera. Y eso nos demostró o le demostró a la comunidad heteronormativa de que hay formas de ganarse la vida sin hacer cosas malas o cosas que nos denigren. Y por eso mismo se viene buscando oportunidades y se tocan puertas para la población LGBTQ más en Quito, de que no solo se pueda estudiar en ese campo, sino en todos los campos, que generen una conciencia y una incidencia para erradicar la discriminación y sobre todo visibilizar que nosotros somos más que estilismo, que belleza y que folclore. Ya que mencionas un poco de lo que es la visibilización y que se entiendan que son mucho más que lo que anteriormente mencionaba, ¿tienes algún conocimiento de alguna ley, de diferentes leyes colombianas las cuales estén por ejemplo de defender y proteger los derechos de tu comunidad? Hay muchos, demasiados decretos, demasiadas sentencias. Lastimosamente la mayoría de los decretos y sentencias que tenemos en este momento han sido resultados de víctimas o de sucesos que nos han atropellado como población. Pero gracias a Dios se tienen. Y creo que la más importante de todas y de donde han venido saliendo todos esos, vendría siendo la misma Constitución. Porque dentro de la Constitución están la defensa de los derechos de todas las personas y nosotros no somos personas diferentes. Entonces, la misma Constitución nos ampara. Que se haya tenido que acudir a decretos y sentencias para hacer valer esos derechos que tenemos, hay muchos, pero la Constitución ante todo nos ampara como personas. Referente a lo que mencionas, pues me parece muy importante. ¿Y cómo tú ves la implementación de esta ley, sobre todo decretos o resoluciones las cuales se plantean para defender los derechos de ustedes que tantas veces son
se podría decir, vulnerados. ¿Cómo se implementan esas políticas públicas aquí en el Chocó? ¿Ve resultados en ellas? Políticas públicas. Te decía, hay muchos decretos, muchas sentencias que nos amparan, que se han quedado en la escritura. Se han quedado en la escritura porque seguimos siendo victimizados, seguimos siendo atropellados. Pero este gobierno, de cierta manera, nos está mostrando un interés en querer cambiar las cosas. En este momento, en Colombia, se está haciendo un trabajo fuerte, se viene haciendo desde hace algunos meses, en lo que es la construcción de las políticas públicas para la población LGTBIQ+. En este momento, el departamento del Chocó no tiene una política pública para esta población. En Quibdó se tiene, fue entregada en diciembre del 2021, del 2022, fue firmada por la administración de turno, pero hasta el momento todavía estamos esperando acciones concretas para que se implemente o para empezar a trabajar esa política pública que ya se firmó. La política pública departamental está en construcción, de hecho hago parte de la mesa donde estamos creando esta política pública, pero en general en Colombia son muchos los departamentos que sí la tienen, son muchos los municipios que sí la tienen, pero ya el cumplimiento por parte de las entidades públicas, de las personas pertenecientes a la comunidad heteronormativa, ya es bastante complejo porque ahí ya vienen los prejuicios morales, de que sí está bien, sí está mal, y para mí pues no es que sea malo, solo que es complicado el tema de que, por ejemplo, el Chocó es un departamento donde nuestros ancestros, nuestros abuelos, esto no lo vivieron, y si lo vivieron de una manera muy cerrada. Entonces, por herencia, por origen, por costumbre, es complicado hablar sobre la población LGTBIQ+. Y aunque como jóvenes se ha trabajado mucho, necesitamos llegar a las entidades públicas, porque en este momento, te lo podría yo decir, la mayor discriminación que estamos sufriendo es institucional. Aquí no se agrede a las personas de manera física. Cuando hay un caso de agresión a una persona de la población LGTBIQ+, casi nunca es por temas de discriminación hacia la comunidad. Son temas personales y son muy pocos las agresiones. Pero ya cuando vamos a los temas con las entidades públicas, entidades de salud, allí es donde verdaderamente se siente la discriminación por el hecho de que como entidades no tienen una ruta de la atención para la población LGTBIQ+. Entonces, es eso. Me parece muy interesante lo que menciona. Cambiemos un poquito a lo que estábamos anteriormente en cuanto a lo que ¿qué piensas tú acerca del espacio que se brinda en cuanto a las oportunidades laborales para tu comunidad? Ayer, en el auditorio de la Universidad Claretiana, tuvimos un conversatorio y se hablaba mucho de cómo está en este momento la población LGTBIQ+ de Quito en cuanto a los temas laborales. ¿Y cuáles eran esas barreras que conseguíamos para acceder a esos puestos o a esos espacios en materia laboral? Y es que, como te decía ahorita, la mayor discriminación que hay es institucional. Y entonces cuando tú llevas tu hoja de vida, pero tú perteneces a la población LGTBIQ+, y no tanto que pertenezca, sino que es visible. Porque hay personas que su físico denotan su orientación. Entonces, cuando tú llevas tu hoja de vida y la persona encargada
de, de seleccionar o de hacer la entrevista o de escoger a la persona. Es una persona que no está familiarizada o que de cierta manera tiene prejuicios o sus costumbres éticas, morales, familiares, culturales, le parece que tu condición sexual, tu orientación sexual, tu género, no es moralmente bien visto, entonces pasa a permitirle el espacio a otra persona, independientemente de si tú tienes la capacidad o no tienes la capacidad de hacerlo. Ahora, con tantas luchas, tantas peleas, tantas protestas, todo lo que se ha hecho para erradicar este tipo de cosas, es más común que te acepten el trabajo, pero en el instante que tú empiezas a trabajar, empiezas a notar que quizás tú aplicaste para un cargo y te aceptaron en la institución, pero no te dieron el cargo que tu hoja de vida merecía, sino que te metieron allí donde pudieron meterlo. O que estás trabajando y comiencen el tipo de halagos como el que yo pensé que no podías hacerlo por ser o tener tal condición sexual. O ver, para pertenecer a la comunidad LGTBI+, hacer las cosas bien. O sea, como que dejando claro que hay cierta duda de que si pertenece o no pertenece a la comunidad no puede hacer las cosas. O el machismo, o el patriarcado, o te dan, o carga de más, o no te dan las cargas que te deben dar, porque está el temor a si puedes o no puedes hacer, independientemente de tu ser, de tu sentir, sino que es guiado por el hecho de que pertenece a esta población. Entonces, básicamente, la preparación que se viene haciendo, todo el trabajo que se está haciendo, desde y para la comunidad LGBTIQ+, es tratar de concientizar a la población heteronormativa y tratar de que todas las instituciones públicas y privadas creen una ruta de cómo debe ser el trato, y se escucha feo porque no debería ser que haya una ruta para que a mí me traten, porque yo soy persona independientemente de... Pero por todo lo que ha pasado y por todo lo que se ve, es necesario que se creen estas rutas y que se creen estos espacios de concientización en todas las entidades públicas y privadas que le puedan brindar un acceso laboral a la población LGBTIQ+ para poderlo trabajar. Ay, es muy interesante lo que mencionas, e incluso recuerdo que lo hablábamos en una clase pasada con la docente de este trabajo, y lo que mencionas en cuanto a la estigmatización, el desconocimiento que yo creo que también hay de parte de la comunidad, porque muchas veces nosotros juzgamos, pero en parte es porque no conocemos, no tomamos la oportunidad de saber qué es el otro, o más que saber qué es el otro, respetar lo que es la otra persona, porque independientemente de diferencias, se podría decir, si nosotros respetamos lo que es el otro, no se darían tanto lo que es la división o tantas paradojas en la sociedad. Entonces, ya como para finalizar este sector, tengo una pregunta mucho más personal, considero que es mucho más a tu gusto. ¿Cómo te proyectas tú en tu vida personal? ¿Tienes algún proyecto en cuanto a la comunidad LGBTIQ+? Mira, proyectarme, sí, pues yo creo que toda persona espera a largo plazo tener una estabilidad económica, laboral, familiar, sentimental. Eso es como lo básico. Pero espero en un futuro, creo que he venido en mi proceso de liderazgo de la comunidad, he venido preparándome como para, por ejemplo, de aquí a 10 años, tener una organización en pro
de la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+. Y que esa organización genere no solo empleo, sino que genere esa seguridad, o mejor dicho, ese lugar seguro para la nueva generación, personas que vienen con problemas de reconocimiento de su orientación. Entonces, como crear ese espacio donde puedan llegar y decir, yo me siento de tal manera. Bueno, Yamil, muchas gracias por habernos brindado este espacio tan enriquecedor para nosotras en nuestra formación académica, ya que nos hiciste un recorrido básicamente de las luchas que ha tenido la comunidad LGTBI en el departamento y demás. Ya como para finalizar, queremos que nos respondas los interrogantes. Como primero, ¿cómo le parece la realización de estos espacios académicos donde se identifican y reconocen las diferentes luchas que ha tenido la comunidad o los diversos grupos minoritarios que existen en Colombia? Excelente. Yo creo que es el deber ser, desde las instituciones educativas, desde las instituciones públicas, es el deber ser, ya que nos facilita a nosotros el trabajo que venimos haciendo y les permite a la comunidad heteronormativa conocer y ampliar su conocimiento de lo que es la población LGBTIQ+, lo que ha pasado y por lo que ha trabajado. Sí, sí, bien está en lo cierto, porque en este momento, como anteriormente te lo mencioné, con esta entrevista nosotras hemos identificado y nos hemos podido enriquecer de cierto modo con temas que no desconocíamos acerca de la comunidad. Y por último, ¿qué le recomiendas a los establecimientos educativos, en este caso universidades, con respecto a estos procesos formativos? La recomendación es siempre crear los espacios, los momentos y actualizar las actividades, más que para inclusión, sean para conocimiento. Es decir, que no se haga este tipo de actividades o no se hagan formaciones para la población LGBTIQ+, porque pues la mayoría de la población, de las personas de la población LGBTIQ+, ya conocen estos temas. Y algunos los conocen por formación, otros por experiencia. Entonces, es como brindar los espacios para la comunidad en general, para que se fortalezca y se trabaje en traer y llevar lo que es el conocimiento y además colabore con la formación y la creación de sociedad, porque en sí la sociedad en el departamento, la construcción social en el municipio está quebrada. Hay un abismo entre lo que se quiere y lo que hay. Entonces, todo este tipo de espacios ayudan no solo a la población, sino a la comunidad en general. Básicamente, nuevamente reiterarte las gracias por habernos abierto este espacio. Para darle finalidad al trabajo que venimos desarrollando, vamos a darle respuesta a la última pregunta planteada en el mismo, la cual es porque creemos que es importante como estudiantes de psicología que identifiquemos y reconozcamos las luchas de los grupos minoritarios en nuestro país. Nosotras consideramos que es de gran importancia que identificamos y reconozcamos las luchas de estos grupos minoritarios, puesto que si nosotros identificamos y reconocemos esto, desarrollaremos la habilidad de sensibilización cultural. ¿Cómo que sensibilización cultural? Esa habilidad de poder reconocer y comprender las diferentes perspectivas, experiencias, creencias de las demás personas, independientemente de su grupo étnico, racial, género, orientación sexual o discapacidad. Para nosotros poder desarrollar o adquirir esta habilidad, el primer paso que debemos tener en cuenta es poder reconocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestra orientación sexual, a qué grupo étnico pertenecemos y demás. Por consiguiente, también consideramos que como estudiantes de psicología y futuras psicólogas debemos desarrollar y adaptar básicamente
técnicas y enfoques terapéuticos, los cuales vayan enfocados específicamente a las necesidades y preocupaciones de estos grupos, teniendo en cuenta que como grupos minoritarios en Colombia sufren diferentes discriminaciones por este. Entonces sería básicamente nosotros adaptarnos a las necesidades de estos. Otro factor importante dentro de lo que estaban hablando mis compañeras es la empatía. Siento que la empatía es un pilar bastante importante dentro de la psicología, porque básicamente es ponerse en el lugar del otro, es mirar al otro como una persona que constantemente lucha con unos sufrimientos internos. Entonces, como futuras psicólogas, conocer la historia de un grupo minoritario, conocer que son personas que han sido vulneradas, conocer que son personas socialmente segregadas, personas que son señaladas, eso posibilita que uno llegue a tener un lenguaje empático, un lenguaje inclusivo que le permita al paciente sentirse en un lugar en el cual no es juzgado, en un lugar en el cual es entendido y en un lugar en el cual se le quiere ayudar. Entonces, implementar la empatía y llegar a desarrollarla es poder brindar un abordaje terapéutico, mucho más completo y generalizado a las necesidades que tiene ese paciente en general.